Le damos la palabra al grupo de reflexión educativa, a Walter, que creo que es quien empieza, y de ahí más seguiremos. Adelante, Walter. Bueno, buenas noches. En primer lugar, queremos agradecer al presidente de la Comisión de Educación del Senado, en nombre del grupo de reflexión sobre educación, por permitirnos presentar en este ámbito nuestro trabajo sobre la elaboración de un Plan Nacional de Educación. Dividiremos nuestra posición en dos tiempos. En la primera haremos una introducción, una especie de diagnóstico partiendo de las bases temporales y materiales de la educación pública actual y introduciendo el concepto del Plan Nacional de Educación. En la segunda parte, la profesora María Teresa Sales desarrollará conceptualmente las características de un plan de esta índole. El GRE, a lo largo de la producción de sus 8 documentos, ha definido aspectos claves relativos a diferentes ideas en lo que refiere a la educación. En particular, en esta presentación nos referiremos a 4 de ellas. La primera, la defensa irrestricta de la educación pública de este país. La segunda de ellas, la defensa de la participación en la elaboración de las políticas educativas. La tercera, el rechazo profundo a todo intento privatizador y de mercantilizar la educación pública. Y cuarto, también un rechazo a las pruebas de evaluación estandarizadas globales. Es necesario hacer, digamos, esta precisión para ver desde qué postura ética, política y filosófica es que el grupo de reflexión presenta nuestra idea del Plan Nacional de Educación. Por estos días es muy común escuchar o leer en los grandes medios de prensa que la educación pública está en crisis. No solo que está en crisis, sino que estaría al borde del colapso. Este discurso, que lleva ya muchos años, que es repetitivo, persistente, que machaca, no es original de nuestro país, no es original del Uruguay. En todos los países de América Latina, los ataques sistemáticos contra la educación pública estatal se dan bajo una modalidad u otra. Según los discursos dominantes, las causas de esta crisis siempre son internas o endógenas al sistema educativo, descontextualizando lo educativo de la sociedad en la cual las instituciones están insertas. Es decir, que los errores siempre son intrínsecos a los entes de la educación. Nosotros creemos que esta idea encierra un gran error y una intencionalidad, y pondremos un solo ejemplo para tratar de desconstruir este pensamiento. Del 40% de los estudiantes que finalizan la educación media superior, del total de los estudiantes que ingresan, solamente el 11% de ese 40% pertenece al quintil de los más bajos ingresos. El 70% de ese 40% que egresa pertenece al quintil de la sociedad de mayores ingresos. Si nosotros hacemos una razón entre esos dos números, obtenemos un ratio de 6,36, que es la proporción en realidad de egreso entre los muchachos de ambos quintiles. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio, pero esta vez en lo que refiere a la apropiación de la riqueza por el método de los ingresos entre los quintiles 1 y 5, el número que surge, el ratio, es 6,2. 6,2 y 6,36. No es casualidad que ese número muy parecido esté presente. Es decir, que la desigualdad en la distribución de la riqueza se traslada casi en forma lineal a la probabilidad de completar la educación media de los jóvenes de estos quintiles. Entonces cabe preguntarse, ¿son las instituciones educativas que excluyen? Hemos oído por ahí alguna declaración que dice que la educación pública es una fábrica de exclusión. Nos preguntamos, ¿es las instituciones educativas que excluyen o tenemos una sociedad
que por su manera de organizarse genera segregación y exclusión. Luego, no basta que los niños y jóvenes socialmente más vulnerables tengan el acceso al sistema educativo. Para superar esta situación es necesario establecer políticas potentes en forma sinérgica con el sistema educativo, con otras instituciones del Estado, de modo de delimitar responsabilidades que garanticen que todos los niños y jóvenes tengan sus necesidades básicas satisfechas desde su nacimiento, sin que esto signifique de ningún modo naturalizar la pobreza. La demostración irrefutable de esta crisis, nos dicen los discursos dominantes, son los resultados de las evaluaciones de las pruebas PISA. En consecuencia, para corregir esta situación, habrá que implementar las recomendaciones que la organización que implementa estas pruebas, la OCDE, tiene para nuestro país. Dentro de esas recomendaciones aparecidas recientemente, figura entre ellas justamente borrar la autonomía de los órganos de la educación. Puesto que los docentes han demostrado su incompetencia como profesionales, al igual que las autoridades del sistema educativo para gestionar el mismo, organismos internacionales o agencias multilaterales de crédito o grupos de expertos en el tema desde la esfera privada nos señalarán el camino correcto para que el sistema de educación pública vuelva a su cauce normal. Con respecto a las pruebas PISA, el grupo de reflexión, en su documento 7 expresa: decimos no a la estandarización que entraña riesgo de homogeneización y dominación de cualquiera de los procesos y periodos de la actividad educativa. De igual manera decimos no a toda carrera de competencias entre países, centros educativos, docentes y alumnos, y a todo intento de ubicarlos según rankings. Puesto que tenemos acá al rector de la universidad, también podemos trasladar este discurso a la Universidad de la República. Digamos, ¿cómo es que se tienen cursos con 500 estudiantes presenciales en alguna de las facultades? ¿Será que las autoridades de la universidad no saben gestionar la matrícula y los cursos? ¿O será que hay un contexto de una sociedad en que la UDELAR está inmersa y que tiene que ver con los fondos que han crecido en forma exponencial pero que aún son insuficientes? Hecha esta introducción, haremos algunas precisiones. La primera de ellas es que la educación pública no está en crisis en el sentido que le dan a la palabra los discursos neoliberales. Lo que sí se registra sobre la educación pública es un ataque sistemático y constante que esconde solapados intereses de mercantilización de la misma, tanto en Uruguay como en toda América Latina. El contexto económico transnacionalizado impulsa una homogeneización a escala global en la educación de nuestros países, a los efectos de generar mayor productividad y competitividad. El GRE tampoco niega los problemas que pueda tener nuestro Sistema Nacional de Educación Pública. No los negamos, son reales, pero hay que situarlos en su contexto social e histórico. No podemos aislar los problemas del sistema educativo de la crisis estructural por la cual atraviesa el sistema capitalista. Entonces, ¿qué plantea el grupo de reflexión frente a lo descrito anteriormente? Planteamos como alternativa a estas propuestas globalizadoras la elaboración reflexiva, participativa y democrática de un Plan Nacional de Educación a mediano y largo plazo, teniendo como centro la integralidad de la persona humana, situada en el contexto nacional, regional, mundial, presente y futuro. Nuestro país ha carecido en su historia de una cultura de planificación educativa a largo o mediano plazo. Ya lo citaba Marcos anteriormente, tuvimos quizá una excepción
en la instalación de la CIDE, la Comisión Interministerial de Desarrollo Económico, a principios de la década del 60, con la finalidad de crear un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Dentro de ese plan estaba inmerso, a su vez, un plan de desarrollo educativo en clave economicista y que plasmaba las teorías del capital humano vigentes en la época. Existe asimismo un antecedente interesante publicado en la ANEP en el año 2011 y en una edición limitada, pero que puede encontrarse en la página web del organismo, y que tenemos en sala algunos de sus autores, denominado Plan Nacional de Educación 2010-2030, aportes para su elaboración, aunque se refiere estrictamente al sistema ANEP. Aunque si bien en Uruguay no existen mayores antecedentes, en al menos 10 países latinoamericanos se trabaja por planes. La primera interrogante que surge es si en un país en donde el sistema educativo se haya estructurado bajo la forma de entes autónomos, será posible la realización de un Plan Nacional de Educación. Nuestra respuesta es un sí rotundo. La condición sine qua non será el respeto de las autonomías y el involucramiento de los entes de la educación en el debate, en el diseño y en la realización del plan. Además, nuestra propuesta se basa en la discusión de los posibles contenidos del Plan Nacional de Educación en el órgano que la Ley 18.437 prevé y es de máxima participación en los artículos 44 y 45, es decir, el Congreso Nacional de Educación. Es más, proponemos que en esta primera instancia, digamos en los albores del tercer Congreso Nacional, que se va a desarrollar este año, se recojan insumos para delinear un documento borrador y que una vez elaborado el mismo, sea por una comisión de redacción, sea llevado nuevamente a la consideración de un Congreso Nacional de Educación especialmente convocado con la finalidad de su aprobación. Apostamos a la máxima participación de docentes, estudiantes, organizaciones sindicales, sociales, partidos políticos y ciudadanos en general, con el fin de legitimar un documento nacido de la democracia participativa, alejándolo de este modo de los designios de organismos internacionales. Queremos expresar una precisión importante. El grupo de reflexión no aspira a ningún papel protagónico en la propuesta que estamos presentando hoy. Para finalizar, ¿qué cosas no son un Plan Nacional de Educación? Considerando que no hay antecedentes, creemos pertinente explicar. Por ejemplo, un acuerdo interpartidario sobre educación no configura por sí solo un Plan Nacional de Educación. Ya hemos tenido antecedentes no muy lejanos en el tiempo donde se ha intentado realizar un acuerdo interpartidario dejando de lado a los principales actores de la educación, docentes, organizaciones sindicales, que no fructificó. Lo que sí es muy deseable es que representantes de todos los partidos políticos participen de su discusión en el Congreso y en todas las instancias que haya, así como también todas las organizaciones que tengan algo para aportar sobre el tema educativo. Tampoco un Plan Nacional de Educación es de ninguna manera una reforma educativa. No se trata de establecer planes y programas a la interna de los entes de educación de ninguna manera. De la misma forma, un plan nacional no sustituye a la ley de educación, aunque sí resulta un excelente vector para vehiculizar el marco programático de esta. Para finalizar, de lo que se trata entonces un Plan Nacional de Educación es de generar un gran acuerdo nacional, con consensos sociales básicos en torno a la definición de lineamientos educativos generales. Es decir, otorgar dirección, sentido y lógica a las políticas educativas con un horizonte temporal prospectivo de mediano
y largo plazo, transformando a la educación de esta manera en una política de Estado. Gracias.